2 de 2. B. Segunda parte, y final del infierno. Hasta el Viejo Testamento está tocado por el hombre, y como fondo está Satanás. Y habla Dios mismo a los israelitas en Jeremías, les recrimina, y anuncia su pueblo inicial que es Israel y Judá. Ahí solo quedaba Judá, y castigó. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, 8. Y más arriba habla Dios a través de Jeremías, profeta verdadero de Dios. También 2, 3 al 5. Y en Malaquías, también. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3, 7. Jeremías 8, 10 al 13 RVR 1960. Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. 12. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. Podemos ver aquí, al igual que en muchos otros pasajes de la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Vamos, que no se casa con nadie, excepto con la iglesia, y está circuncidada, sin pecado, limpia. Efesios 5, 26, 27, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y castiga a todo aquel, o aquella que lo merezca. Pero lo hace con equidad, y con compasión. Isaías 57, 15, 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y alguien me dirá, es que es su pueblo, y para con Israel por eso es más misericordioso, y no por ser suyo sino hacer las cosas bien, como Dios manda es más blando, más condescendiente y deja pasar las cosas. Y la verdad que es, una vez que se ha adquirido un conocimiento, el comportamiento de Dios es más fuerte porque Él sabe hacer lo bueno y lo hace. Le es pecado. Y también habrá israelitas, que en verdad no lo son como dice la Escritura, que serán condenados. ¿O es que te crees que como dice la Biblia, y todo Israel será salvo? Lo eran y lo serán solo por haber nacido en Israel. Los habrá que serán salvos y a través de los tiempos, y otros también los israelitas actuales no lo serán. Que ese texto ahí no es así solamente tal y como suena, hay que interpretarlo bien y engancharlo con otros versículos y textos. Hasta para con los de su iglesia, la actual. A todo aquel y aquella que se merezca una flor, y halagos, gloria y honra los tendrá. Pero quien se merezca un par de palos, y ser condenado lo será. Haya sido quien fuese o sea o lo será. San Mateo 25, 28, 30. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo 7, 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto da mucho miedo. Y que digan algunas denominaciones que la salvación no puede llegar a perder, no se pierde, pero si el cristiano o cristiana se puede dormir en los laureles, hacer lo que a Dios no le agrada, y estos al despreciar la salvación, no manteniendo la ley de Dios, son condenados.
fuera de su presencia, como si no les conociera, eternamente, y es eterno el castigo, por eso para siempre. Yo no creo como los rabinos que es temporal, sino que al final serán todos aniquilados, exterminados, como si nunca hubiese vivido, que es la segunda muerte, el lago de fuego. 1 Juan 2, 17 Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos 2, 7 Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Muchas influencias de esas naciones que he mencionado en la parte primera, estas iban muy mal a ojos de Dios. Latinos romanos, de estos se hizo Roma, salieron de los latinos, y los griegos con su panteón de dioses, todos falsos, eran mitos, y demás. Y especialmente la Iglesia católica apostólica y romana. Estos últimos creo que son los que más cambiaron la escritura en beneficio propio. Yo de pequeño, al igual que otros muchos niños, íbamos a una escuela particular, yo asistí a la estatal y a la particular. Fui de todos modos mal estudiante y la primaria ni la acabé. Luego entonces, con el favor de Dios, soy autodidacta. Y una de las maestras, o las dos, cuando la clase la veía que estábamos revolucionados y damos mucha guerra y no estábamos estudiando en silencio, decía: como sigáis así, a quien pille dando guerra y no estudiando la lección le castigo, y va dentro al cuarto que está el diablo debajo de un ladrillo, que le tengo. Y nosotros todos los niños nos quedamos más suaves que la seda, ya no se oía ni una mosca. 1. También esto del infierno en llamas y eterno ha sido debido en parte a las traducciones. El problema principal fue traducir tres palabras diferentes, con significados distintos, como una sola palabra. Infierno. Palabra original. Significado real traducida erróneamente como Seol barra Hades, la tumba, el lugar de silencio. Infierno Gehenna, un vertedero de basura, purificación o destrucción. Infierno Tártaro, un lugar de encierro para ángeles, mitología griega. Infierno. Al meter todo en el mismo saco, se creó un monstruo teológico que los autores originales no tenían en mente. 2. La influencia de la mitología griega. Cuando el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, los griegos ya creían en el Hades como un lugar con niveles de castigo y ríos de fuego. Esa cultura se filtró en la religión. En lugar de la idea hebrea de muerte es muerte, se adoptó la idea griega de que el alma es inmortal y, por tanto, tiene que estar en algún lado, sufriendo o gozando. 3. El control social, el miedo, no se puede negar el factor político. Durante la Edad Media, la idea de un infierno aterrador fue una herramienta de control muy eficaz. Poder. Era más fácil mantener a la población obediente si creían que el castigo por desobedecer era fuego eterno. Dinero. Las indulgencias, pagar para sacar a alguien del purgatorio o evitar el infierno, generaron fortunas para las instituciones. Estos últimos han timado al mundo entero. Y han ejercido así mucha influencia en los reinos, en la iglesia misma, y en casi todas partes del mundo. Recuerden las cruzadas, la Santa Inquisición, mataron y dominaron en el nombre de Dios, y hoy en día lo siguen haciendo, más sutilmente, pero si pueden lo hacen, y cosas barbaries. Y todavía menos, pero cortan el bacalao en muchos sitios, y cosas. Dese usted cuenta. Por casi 1500 años la Iglesia Católica de Roma ha tenido a la humanidad engañada. Casi nadie podía leer e interpretar la Biblia, aparte que muy poquitos sabían leer en pueblo llano, casi nadie, y menos en latín, que estaban traducidas casi todas, o todas las Biblias de entonces. Es decir, hacían y deshacían la curia católica, lo que querían, tanto es así que a los papás los declaraban infalibles. Y estos y arzobispos, obispos, cardenales y tal fornicaban, estafaban, y mataban, y demás en el nombre de Dios, y no pasaba nada, ahí perdonaban pecados, y tenían, repito, el poder dado por Dios a través de sus rezos y las indulgencias, y velas, etc., de sacar a las almas del purgatorio, y no ir al infierno eterno, eternamente, todo mentira, pero así ellos tenían dinero, poder e influencia. En fin, no habría espacio y sería infinito seguir escribiendo sobre todo lo malo de esta religión. ¿Ves? Ya hice con este texto hipérbole, y también al decir eterno. Mi metáfora, y no hay que tomarlo literalmente todo, otras cosas aún me quedo corto, o sea que partían el bacalao. Hasta que Lutero clavó las nuevas tesis. Pensamientos nuevos fueron revelados a la Iglesia. Y la Iglesia se separó, hubo un cisma. Pero por unos 1500 años ponían lo que querían en la Biblia, y decía y dice lo que ellos quieren, y casi todas o todas las Biblias en el fondo derivan de ellos, etc. Y pusieron lo de eterno el castigo. Vaya, le pintan a Dios como que es un verdugo, criminal, y abusa de su poder, al ser Dios. Y el infierno en llamas.
que eso es griego. Y todo eso le interesa a Satanás, que le vamos así de mal, y como un tirano, etcétera, etcétera. Y el apóstol por eso escribió lo siguiente. 1 Timoteo 1, 16 minutos, 17 segundos, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 6, 13 al 16 vemos su importancia de la inmortalidad, y lo repite 2 veces. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y alguno tiene inmortalidad como los ángeles. Los humanos ahora tenemos una mortalidad parecida. Una vez que muramos, ya pasamos a ser inmortales. Por tanto ahora mismo no queda cuerpo, y después seremos eternos don Dios en el cielo. Las estrellas eran lo más estable que se podía ver, durante siglos siempre estaban ahí, pues aunque tuvieron un comienzo perduraban en el tiempo. Eso ser inmortal, que tiene un comienzo pero no puede morir, nunca muere. Daniel 12, 2, 3 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo concuerda con Juan 5 San Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29 Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Daniel 12. 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetuidad como las estrellas. Ellos entonces no podían saber a menos que Dios se lo revelase, que las estrellas pasados muchos siglos, millones, explotan, y dejan de ser. O sea que una vez más aquí vemos que cuando dice perpetua no se puede coger todo tan literal, pues en tal caso es alegóricamente. O sea quiere decir también que la inmortalidad de los ángeles, y los hombres Dios la puede revertir a mortalidad. Pueden morir las personas, e incluso los ángeles. En lago de fuego, que en realidad esto es la muerte segunda. Y si una cosa muere es finita, ahí acaba su existencia. Un papel, o un sarmiento se quema. San Juan 15, 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Que no es pámpano. Es sarmiento, por lo menos en España. Y no queda nada más que cenizas. San Mateo 10, 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ostras, pues ¿cómo es que Jesús dice ahí que se puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? O sea, todo el Dios lo puede destruir. Pues no es inmortal el alma. El alma humana es comparada inmortal como la de los ángeles. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 1 Corintios 15, 45 Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Eclesiastés 12, 7, aquí habla cuando alguien muere. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. San Lucas 20, 34 al 39 Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. 35 Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. 39 Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho.
San Mateo 19, 26, y mirándolos Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. San Lucas 1, 37, porque nada hay imposible para Dios. Salmos 9, 17. Los malos serán enviados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Esto es el Seol, los israelitas, los antiguos hebreos. Eclesiastés 9, 5 y el versículo 10, 5, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Silencio espiritual. Se creía que en el Seol ya no se podía alabar a Dios ni tener relación con él. Era como estar desconectado. Salmos 6, 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Este fue un salmo de David, el que fue rey de todo Israel y Judá. Y alguien preguntará entonces por qué hay hermanos y hermanas que Dios le ha mostrado el infierno en visión, y también han sido algunos trasladados al infierno y lo han visto en llamas. Primero, y sin querer hacer daño a nadie. De mucha gente, personas que dicen ser ellos, y ellas luego nada, a saber que y quién se lo ha mostrado tal cosa, otra es para obtener publicidad de ellos, y ellas etc. Puede ser que algunos hermanos y hermanas, si es verdad que Dios les ha mostrado el infierno con llamas, acuérdate de la visión que tuvo Elías el profeta de Dios y por qué la vio así. Por no tardar mucho que estoy es ya largo, y me trago cosas, lo sintetizó. No lo vuelvo a poner en esa visión y por qué, pero más arriba ya la escribí. Además el infierno en llamas y eterno no lo hay literal. Hace poco, ahora mismo estoy oyendo a los cantores, grupo de adoradores cantas. Santo Espíritu, tu fuego cae, 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 y no es un fuego literal, sabemos que se están refiriendo a la presencia de Dios, a su gloria. También el Espíritu Santo es representado como una paloma, y no es una paloma, etc. etc. Deuteronomio 4, 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios consume el mal, todo el pecado. Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Repito la pregunta. Entonces Juan, ¿cómo pueden durar las almas que vayan al infierno si estas, en el fondo ningún alma tiene inmortalidad de por sí mismas, y menos vida eterna fuera de Dios, para ir al infierno y luego al juicio final, y después al lago de fuego eternamente? Es como un interruptor de la luz. Das a llave, hay luz. Le desconectas, le damos a la inversa la llave de la luz, no hay luz, se apaga. Pues Dios puede hacer una cada así porque además hay varios grados de castigo. Esto parece mentira que haya varios grados de castigo, pero así es. Lo pongo aquí lo de los grados de castigo, y esto se vería con fuego, y en otros lados en oscuridad eterna. Que eterna significa que el castigo es eterno, no se puede revertir. Ya muerte total. Repito, hay diferentes grados de castigo en el infierno. Al igual que en la vida real hay diferentes condenas para los presos. Y existen una vez en prisión diferentes galerías donde se ponen los reclusos más peligrosos en diferentes galerías de peligrosidad. Pues así, algo parecido es con esto del infierno. San Mateo 10, 12 al 15 y al entrar en la casa, saludadla. 13 y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14 y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. San Mateo 11, 20 al 24 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: 21 Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. 22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Salmos 145, 20 Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Vida eterna y griega.
Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y por qué son estos lanzados al lago de fuego? ¿Dónde son exterminados? Simplemente por no hacer lo que Dios manda, que es por nuestro bien. Y al no salir inscritos en el libro de la vida eterna. Y viene todo lo bueno para nosotros los cristianos. Dice en Apocalipsis 21, 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos merece la pena que nos esforcemos cada día y andemos en santidad con la ayuda de Dios, y nuestro consentimiento, que si no ni Dios nos puede ayudar. Apocalipsis 22, 13 al 15, 17, 20. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 17. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 20. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 19, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y sé lo que dice ahí, en este versículo. Y yo no tengo ningún remordimiento, y duermo muy tranquilo en Dios. Tengo algo más de 35 años como ministro, hijo de Dios, y no crea que estoy del infierno. Me vino este sentir pensar de la noche a la mañana, que tengo algún apunte de hace unos 3 años. Además, durante todo este tiempo, si lo que estoy diciendo no fuese así, ya me habría prohibido proseguir con este tema. Y el único que quería impedir que yo siguiera adelante fue el diablo haciéndose pasar por Dios, y me dijo: como le pedía dirección para hacer y compartir este tema del infierno, el diablo una de las veces ya me dijo: no lo publiques de momento, pues no lo entenderían, no te creerían y vas a tener muchos problemas, o inconvenientes. Una cosa así. Exactamente las palabras que me dijo ya no las recuerdo. Y al diablo decime tales palabras. Yo me apené, y dije a Dios: que haga de todos modos lo que tenga que hacer de parte tuya, de Dios. Adora a mi mujer se lo conté. Concluyó: poner a Dios que va a tener a personas en el infierno en llamas, y por último en el lago de fuego con fuego eterno, por siempre. A Dios se le falta, se le pone de criminal, y en dar castigo se regodea, etcétera, etcétera, y es Dios amoroso y justo. Espero que os haga profundizar más, y os haga bien. Para mí Dios no puede ser así, dando castigo eterno. Repito, no lo enseño como doctrina, es un pensamiento mío. Bendiciones. 2 de 2 Infierno.